Estudio Bíblico Devocional en la Familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Shalom, amados hermanos, gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, en este programa de Parashá en familia, en este Parashá semanal de Terumá. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en el programa del día de hoy, esperando de que estés siendo bendecido en una gran manera. Un shalom para tu vida, soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso día de Parashá en familia, para la familia. Pues muy bien, bienvenidos mis amados hermanos, su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Como siempre les damos la mejor y cordial bienvenida a un Parashá realmente extraordinario, como todos los Parashá que estudiamos semana a semana. El Parashá avanza desde el capítulo 25 del libro de Bereshit, Génesis, verso 1, al capítulo 27, verso 19. Y es muy importante que tengamos presente algunos textos de primer libro de Reyes, capítulo 5, verso 26, al capítulo 6, verso 13, e igualmente en el Brit Hadasha, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versos 1 al 6, y el capítulo 9, versos 23 a 24, y el capítulo 10, verso 1. Los menciono para que usted, por favor, en casa, haga la lectura de estos textos. Así Aquí es. tenemos... Y con eso dicho, pastor, muy importante, papel y lápiz, listos y preparados para el programa del día de hoy. Vamos con la enseñanza del Parashá semanal. En el Estudio Bíblico Devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, muy bien, entonces el programa del día de hoy se habla acerca del tabernáculo en la tierra como en el cielo. Y es muy importante este tema de Terumá porque literalmente estamos hablando del lugar donde Dios desciende, donde Dios reposó y donde literalmente se le muestra a Moisés. Y esto es muy importante cuando estudiamos acerca del tabernáculo y también acerca del templo, porque nuestra cultura ahora en la parte hebraica tiene que ver mucho con esto. En este momento no hay templo y debido a esto hay muchas cosas que no se pueden hacer debido a que no hay un templo. Y aquí literalmente Moisés se le es mostrado en el cielo lo que iba a construir en la tierra. Correcto. Y cuando y creo que podemos leer un poco acerca de esto, pero también hay un capítulo que en mi opinión es casi como lo que Dios le mostró en esos 40 días. En el capítulo 24, verso 15, la palabra de Adonai nos dice: Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Adonai reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó Moisés en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Adonai era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube una vez más y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahora veamos que en el capítulo 25 sucede algo muy tremendo, porque aquí literalmente se describe el tabernáculo. Pero una vez más, como lo acabamos de decir, se le es primero mostrado a Moisés en el cielo
como en la tierra. Y esto es muy importante porque significa que el tabernáculo sí fue construido por manos humanas, pero no con ideas humanas. No, esto se vería muy bonito si colocamos esta cortina aquí, si este color sería acá. No, Adonai literalmente le mostró a Moisés arriba en el cielo para que aquí, o pudiéramos decirlo para palabras ya más correctas, arriba en el trono, y para que fuera construido abajo en la tierra. Y si tú lees el capítulo 25, lo podemos tomar de esta forma, de que fue la descripción de lo que pasó en el cielo. Entonces Moisés literalmente por 40 días y 40 noches se tomó esta visita, esta revelación, tomó 40 días, y esto nos enseña algo muy importante acerca de la palabra de Adonai. Es esto, que a Adonai sí le importan los detalles. Muy importante esto, que a Adonai sí le importan los detalles, porque hay muchas personas que vienen de la parte del cristianismo y dicen, eso no importa, eso son cosas del pasado, a Adonai no le importa. Y si no hago mal, Adonai me perdona. No, mira que literalmente aquí Adonai le muestra a Moisés cada detalle del tabernáculo. Mira, le dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros. Entonces, literalmente a Adonai sí le importan los detalles, especialmente porque sabíamos que allí iba a reposar la presencia de Adonai. Así que, amigo, amiga, que me escuchas en el día de hoy en este programa de Parashá en Familia, los detalles sí le importan a Adonai. Cada detalle de la palabra de la Torá es importante para Adonai. Cada cosa que tú haces en el estudio de los Moedim, de las fiestas, es importante para Adonai. Tanto que las fiestas también fueron entregadas con detalles. ¿Por qué? Porque a Adonai le importa de que en su casa haya orden, de que su sumo sacerdote, hablando ya de Yeshua, el sumo sacerdote, también sea respetado, honrado de la manera correcta, y que cuando vengamos a la casa de Adonai haya ese respeto de que los detalles sí importan. Y hoy en día esto es un buen mensaje que necesitamos aprender mientras estudiamos el Parashá Terumá. Terumá, este Parashá tiene que ver, y es importante que lo mencionemos en esta descripción que ya ha hecho Camilo. En el capítulo 25 nos dice: Elohim habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Y aquí está la palabra terumá, es decir, ofrenda, contribución. Es importante que esta palabra también traduce en el sentido de traer, de un aporte. Y vamos a ver específicamente a qué tipo de ofrenda refiere, porque en este parashá vamos a empezar a conocer dos palabras que son extraordinariamente importantes y quiero que usted las tenga muy presente. Uno es la palabra Mishkan que tiene que ver con el santuario desde el punto de vista portátil, si puedo usar esa palabra, móvil. Es decir, para decirlo en otra palabra un poco más en español, una carpa con medidas, con dimensiones, con utensilios, con materiales, todo proporcionado por el Eterno, diseñado por el Eterno, porque Moshe ya lo vio físicamente en el cielo, en el mundo sobrenatural, y ahora lo trae a la tierra. Y este Mishkan, este santuario portátil, este santuario móvil, pues va a tener unos requerimientos, pero también a la vez vamos a hablar de otra palabra que quiero mencionar ahora mismo porque la vamos a ver a continuación en los siguientes textos, es la palabra de Betamidrash. El Betamidrash hace referencia también al templo, pero ahora un templo construido con otro tipo de materiales y permanente en un punto establecido. Entonces, vamos a ver en detalle cómo cada uno de los dos elementos, tanto el Mishkan como el templo, tenían a su vez, desde el monte Sinaí, una orden, un diseño preestablecido de cómo servir desde este lugar a la presencia, a la Shekinah del Eterno presente en el Mishkan. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son cada uno de los componentes del templo? ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Por qué se establecieron? Esto es Terumá. Maravilloso. Vamos a ir. Yo creo que en este momento que estamos explicando el tema de Terumá, déjame compartirte lo siguiente. Dimos todo un módulo acerca de lo que era desde el Mishkan hasta la construcción de lo que es el Betamishkan, que es ya el templo fijo, ¿verdad?
Y todo el módulo se basó, porque a veces nosotros hemos dejado a un lado lo que es el tema del templo y resulta que si dejamos a un lado el templo no entendemos absolutamente nada de lo que tiene que ver con sacrificio, con los elementos del templo, con todo lo que es la parte espiritual que está ya ahora dentro de nosotros. Amén. Porque sabías que el Eterno ha tomado la autoridad tan tremenda de entrarnos a nosotros toda la parte del templo ahora dentro de nosotros, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero yo quiero invitarte en este momento a que escuches cómo tú puedes tomar el estudio bíblico Maná en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, y empezar a aprender paso por paso la enseñanza de Torah desde una perspectiva hebrea. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Entonces, vamos a hacer una recapitulación para ver los elementos del templo. Número 1. ¿En el jardín del Edén había templo? Sí. El templo estaba, el Mizcán estaba establecido en el jardín del Edén. ¿Había un jardín? Había templo. Eso lo establecimos ya en varios estudios bíblicos. Luego vemos que en Génesis 22, Abraham lleva a su hijo de promesa, Isaac, y lo lleva al monte Moría, donde más adelante se va a construir el templo fijo, el primer templo, ¿verdad? Correcto. Allí vemos que Abraham toma autoridad y sube con su hijo Isaac. ¿Qué vemos en Génesis capítulo 28, verso 10? Vemos que allí en ese sitio Jacob tiene el sueño. Y contábamos en el parashá de esa semana que el sueño de Jacob tenía que ver cómo iba a ser construido el templo. La cabeza, el lugar santo, santísimo, el cuerpo, el lugar santo, y los pies, que son el atrio del templo de Adonai. ¿Qué más vemos? Vemos que en Éxodo 25:8 Adonai le ordena construir el Mizcán movible a Moshe y le da las indicaciones y le dice: hazlo como tú lo viste en el cielo. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y fíjate un detalle interesante. Un detalle. Cuando Adonai le da las medidas a Moshe para construir el de la tierra, todo es con medio codo. Medio codo, medio codo, medio codo. Todo tiene que ver con la mitad de todo lo que él vio en el cielo. Porque el tabernáculo, el Mizcán del cielo, está completamente establecido y es mucho más gigante que el que se iba a construir en la tierra. Son detalles impresionantes de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué vemos? En 2 de Samuel, capítulo 24, verso 18, David compra, oiga esto que le voy a decir, David compra el terreno de los jebuseos para construir el Mizcán, el templo de Adonai. Pero él no lo puede construir. Él solo compra el terreno, se lo compra para construirlo. ¿Qué luego vemos? Vemos que quien
Y quien trabaja, quien construye el templo con los elementos del Mishkan, ¿es quién? Su hijo Salomón, que tenían el arca, la misma arca del pacto, que fue la que se estableció en el desierto, la misma menorá, los mismos utensilios se traen a establecerse en el Mishkan. Todo esto para explicar algo. Luego vemos que Salomón inaugura ese templo maravilloso, y eso trae la presencia de Adonai, porque el día que Salomón inauguró fue un día de inauguración poderoso. Él hizo el sacrificio perfecto de los animales en todo su esplendor, como Adonai lo estableció, sobre todo en una posición de honra a Adonai. Porque todo lo que tenga que ver con el Mishkan tiene que ver con honra. Ahora, pero para todo lo que estoy mencionando se necesitan varias cosas importantes. Número 1, se necesita aprender que el Eterno le pidió ofrenda al pueblo que diera de corazón. Adonai no quiere que tú des a la fuerza. Muy importante, sí. Adonai quiere que tú des de corazón. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás de todo producto del grano que rindiere en tu campo cada año. Y les pidió a ellos primicias, ofrendas de tu manada, todo lo que es aprender a temer a Adonai en nuestra vida de dar de corazón. Número 2, les enseñó en el desierto, les dijo: quiero enseñarlos a servir. Así es. Y tú no puedes aprender de Terumá, y tú no puedes aprender de Mishkan, y tú no puedes decir la menorá, y el arca, y los querubines, y la presencia de Adonai, si tú no sabes servir. Tal vez el punto, punto más importante realmente en el concepto del ministerio y en el concepto de Torah es precisamente el proceso de servir. De hecho, en una de las entrevistas que tuvimos con el hermano Eric de Jesús Rodríguez, le pregunté acerca de su ministerio. Y él me dijo: realmente a mí no me gusta hablar del ministerio como palabra ministerio, me gusta hablar del servir, sí, de cómo yo sirvo al Eterno. Y esto es precisamente lo que en el punto 2 de Terumá queremos aprender, que el Eterno nos pide una ofrenda totalmente voluntaria, pero también que nos enseña, como dice el libro de Lucas en el capítulo 16, verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Eterno y a las riquezas. Y todos y cada uno, tanto de hombres como de mujeres, en familia, tenían una función, tenían una labor y cumplían con una actividad de servir para la construcción del templo. Esa parte del servicio también es la manera de adoración, como nosotros entregamos ofrenda de sacrificio, si puedo usar la palabra, en el tiempo del Mishkan. Tremendo. Y aquí vemos una parte muy importante y una conexión, por supuesto, con Yeshua, como lo estaba comentando la pastora hace un minuto. Toda la conexión que estamos viendo del Mishkan, del templo, tenemos que conectarla con Yeshua. Éxodo capítulo 25, verso 8. Es creo que una parte muy importante, por supuesto, el tabernáculo, pero para conectarlo en el sentido de Yeshua. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. En medio de ellos. Qué extraordinario, porque esto lo vemos, esa conexión tan extraordinaria, no solo que ahorita va a habitar entre ellos, sino que también en el futuro va a ver también Yeshua. Y Yeshua también usa estas mismas palabras cuando está aquí en la tierra. Y conecta y dice: mira, yo también soy ese templo. Aquí no lo está diciendo, yo habitaré entre ellos, y lo vemos durante la fiesta de Sukkot. Esta fiesta de Sukkot es por eso tan extraordinaria. ¿Por qué? Porque Él viene a habitar. La palabra allí nos dice que se tabernucalizó
entre nosotros, vino a morar con nosotros en la fiesta de Sukkot. Por eso celebramos la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Porque es tan importante entender que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, que acabaron de ellos ver en esa montaña del monte Sinaí, que habló con Moisés, ahora quiere venir a morar con nosotros. Qué hermoso es saber esto. Y creo que a veces, lo he dicho en muchos programas desde el principio, tenemos que tomar pausas y pensar en esto, porque Pablo, los apóstoles pensaron en esto cuando empezaron a estudiar acerca de la magnitud de la presencia de Adonai. Pablo queda sin palabras y dice, wow, la magnitud de la presencia de Adonai. Y aquí lo vemos literalmente también como el pueblo se debe haber sentido de que Adonai les iba a dar al pueblo, a nosotros, el privilegio de que él iba a descender, que él iba a bajar y iba a estar con nosotros, a habitar en medio de nosotros. Y también Yeshua vino y moró adentro de cada uno de nosotros, estuvo aquí con nosotros. Dios mismo encarnado en nosotros vino a morar en nosotros. Juan capítulo 2 verso 19, para dar contexto a lo que estamos diciendo y que no sean mis palabras sino que sea la misma palabra de Adonai la que habla, nos habla acerca de este momento, y por eso tenemos que conectar, y lo decía al principio, la conexión entre Yeshua siendo el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca también de esto, y por eso estamos hablando del tabernáculo, pero estamos hablando de la conexión profética mesiánica de Yeshua. Éxodo capítulo 2 verso 19, la palabra de Dios nos dice: destruid este templo y en 3 días lo levantará. Juan capítulo 2 verso 19. Okay. Nos habla y Yeshua nos dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, los discípulos que estaban alrededor de él hubieran dicho: ese templo, el templo que han construido, ¿tú lo vas a destruir? Yeshua estaba hablando acerca del templo, del físico, de él mismo. Mátenme, crucifíquenme, pero en 3 días yo voy a resucitar. La profecía mesiánica de que él va a regresar y que, primero que todo, va a resucitar. Ahora, muy importante, no hay templo en este momento. Pero cuando se construya el templo, escuchen bien, cuando se construya el templo, todo cambia, pero voy un poquito más allá. Significa que también el templo espiritual regresará. ¿Sí? Correcto. Él es el templo espiritual, hay haber templo físico. Entonces, cuando veamos el templo físico, claro, hay una gran cantidad de profecía extraordinaria, pero esto nos da de que también, así como ha pasado un gran tiempo, el templo físico ha sido restaurado, ha sido reconstruido. Ahora el templo espiritual de esta promesa de Juan capítulo 2, verso 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Significa que también Yeshua mismo regresará, y por supuesto lo conocemos, la profecía mesiánica de que él regresará. Y esto es extraordinario para cada uno de nosotros, porque Yeshua mismo, el Mesías, cumple este pasaje literalmente, mientras estuvo entre nosotros en la carne. El cuerpo físico de Yeshua creó un santuario perfecto para que Dios habitara entre su pueblo. Él hizo una conexión divina extraordinaria, porque tenemos que entender esto muy bien, Pastora Pili, de que en el templo del cual estamos hablando del segundo templo, ¿verdad? Allí no estaba siendo en sí manejado de la mejor manera. Claro, porque tenemos que entender clarísimamente la situación que había en el segundo templo. Pero aún así, Yeshua no usurpó territorio. Respetó porque sabía que era algo que Dios había mandado. Pero en el segundo templo hay varios detalles importantes para entender. Número 1, la presencia de Adonai no estaba en el segundo templo. Claro. ¿Cómo lo sabemos? Por la muerte de Yeshua. Nosotros sabemos que en este momento no había arca, elementos que no estaban en el segundo templo, que son súper importantes. No estaba el arca del testimonio, por lo tanto no estaban los 10 mandamientos, y eso es vital para nosotros. No estaba el maná ni la vara de Aarón que reverdeció. En el arca, sí. Y no había la línea sacerdotal. Exacto, y no estaba la línea sacerdotal levítica establecida como la Torá lo había establecido, sino había una usurpación, que es importante explicarlo, había una usurpación de funciones
en el sumo sacerdote en ese momento, Wow, que era importantísimo. Caifás. Ujú. Entonces es importante entender Que Caifás no es línea que cuando no es escuchamos. línea sacerdotal, Levítica. Y es muy levítica. importante eso porque a veces vemos las películas, digamos, La Pasión de Cristo, todas estas películas de Jesús y vemos a Caifás ahí prolongado y muchas personas dicen, ese es el sumo sacerdote del templo o el encargado del templo. Y nunca en el módulo 4 hablamos acerca de esto y estudiamos el Mishkan, estudiamos cómo Caifás no era un hombre de la línea y es muy importante porque sabemos la línea levítica, lo importante que es. Y entonces vemos que aquí Yeshua está siendo literalmente ese templo correcto. Y ya para ceder la palabra, para dar el contexto, dijeron luego que Yeshua dijo estas palabras: en 46 años fue edificado este templo, 46 años, y tú en 3 días lo levantarás. Una vez más, él hablaba del templo de su cuerpo. Así que no es algo que nosotros pensamos, es lo que la misma palabra lo dice. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Passover, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Esto que él había dicho era una gran señal, Claro. porque una vez más lo vemos en Éxodo capítulo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y mira lo Maravilloso. interesante que mencionábamos al principio de la enseñanza, que esta palabra en hebreo para tabernáculo es la palabra Mishkan. Y esta palabra en su raíz original está asociada con la palabra de la presencia del Eterno La allí, es Shekinah. decir, la Shekinah. Y es muy importante que tengamos presente cómo la Torá se ocupa durante 13 capítulos. Sí. 13 capítulos nos enseñan los detalles, los elementos, los utensilios. Nos indica aún incluso los colores de ciertos elementos, las medidas, porque esos planos fueron entregados precisamente por el Eterno a Moshe en detalle. Pero hay algo que me causa curiosidad, solo lo voy a mencionar en un momento para que, hermano, tú que estás en casa escuchando la enseñanza de Parachá en Familia, consideres estas 2 palabras. Observen que en el capítulo 25, verso 8, dice la palabra y harán. Harán, está hablando en plural al pueblo. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Verso 9, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Y luego en el verso 10, en el principio del verso 10 dice, harán también. Y es interesante que hay algunos utensilios en los que particularmente el Eterno le dice a Moshe, harás y harán. Es decir, hay elementos como por ejemplo la menorá, que es un elemento que Moshe debía hacer él. De acuerdo al plano, de acuerdo a lo que yo te mostré, harás. Amén. Pero también hay momentos en que la redacción nos dice, por ejemplo en el verso 23 dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. ¿Lo ven? En el verso 31 dice, harás además un candelero de oro. Esa palabra candelero, por supuesto, es una traducción griega, porque la palabra correcta, para que por favor inmediatamente corrijas ahí en tu texto bíblico, en el capítulo 25, verso 31, aparece, harás además un candelero. Esa palabra candelero es menorá. Por favor, escríbelo. Y en cada lugar donde tú leas en tu Biblia la palabra candelero, inmediatamente tienes que corregir, porque la traducción aquí es del griego y esa traducción es absolutamente incorrecta, toda vez que la palabra en hebreo y legítima hasta nuestros días es la menorá, de Amén. 7 brazos en este caso. Así es. Vamos a ir a un corte y volvemos. Quiero hablar las generalidades y el propósito para el cual Adonai estableció el Mishkan. Muy bien. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat.
el tabernáculo muestra cómo la gente común, ¿verdad?, puede tener cercanía con el Santo Kadosh de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque, fíjate, algo muy interesante, el Mizkan no fue enviado a construir por Adonai cuando ya llegaron a la tierra prometida. Recuerda muy bien, siempre hemos enseñado esto, que el Mizkan fue establecido en el desierto. El que se quiera acercar a Adonai verdaderamente, con un corazón verdadero de adoración y de exaltación a Él, ahí lo puede llegar. O sea que no había en la tierra prometida, sino en un lugar neutral, como fueron entregados los 613 mismos. Los mandamientos, ahora, las palabras, sí. El tabernáculo estaba en el centro del campo de los israelitas, no a un lado, no al lado de los levitas y al lado de los de Judá, más, ¿no? Una distribución Exacto. ecuánime para las 12 tribus. Sí. Las 12 tribus de Israel se encontraban alrededor del tabernáculo del Mizkan. Durante 500 años, tú tienes que escribir esto, durante 500 años fue el centro espiritual de Israel. Hasta que fue construido el templo de Salomón, o sea, el Beit HaMizkan, Betamidrash. ¿verdad? Déjame compartirte que 50 capítulos de la palabra de Adonai hablan acerca del tabernáculo. ¿No te llama la atención estudiar el módulo 4? El oro del tabernáculo, calculado por su peso, costaría en la actualidad más de $10 millones. Pero no era por el dinero, era porque el oro representa la divinidad. Todo el oro, amados, está en Éxodo capítulo 35, 22, cuando se entregan las cuentas. Las piedras y en general todo el material fueron donados. ¿Por quién? Porque sabes que hoy en día se dice que ese oro fueron los de los egipcios y que como era de los egipcios, por eso fue que pudieron donarlo. No. Todo el oro fue donado por Israel. Como Adonai quiere. Adonai quiere que nosotros seamos gente. Por eso comencé mi tema diciendo, ¿qué significa la ofrenda aquí? ¿Qué significa lo que dieron? De corazón, de corazón. Ahora, el Mizkan es la sombra, escribe eso, de la morada celestial. El Mizkan nos permite comprender la obra redentora de Yeshua, como Camilito nos lo decía. Ahora, ¿cuál es el propósito del Mizkan? ¿Por qué te estamos diciendo a ti que le tienes que poner mucho cuidado al Mizkan? Porque resulta que cuando Yeshua vuelva, debe de haber construido el Mizkan, o sea, el tercer templo, que en este momento está ya en la estructura de levantarse, porque ya el altar está. Número 1, tienes que aprender a seguir la nube y lo que significa la nube. Si no entiendes la nube, no entiendes a Yeshua. Amén. Tienes que aprender a ser una comunidad verdadera para Adonai. De nada te sirve que tú digas, yo voy a Jerusalén y yo entré allí y toqué el muro. De nada sirve si no entiendes lo que significa la mente hebrea del templo. Una comunidad como un ejad, ¿no? Aprender a depender de que tú estás en una comunidad, como lo dice el pastor, y que estás aprendiendo de esa comunidad. Número 4, debes de aprender que cuando se habla de Mizkan, se habla de arrepentimiento. Ajá. Amén. Porque las tres partes del Mizkan, atrio, lugar santo y lugar santísimo, necesitan de niveles de arrepentimiento. Si tú te das cuenta, Adonai estableció que el sumo sacerdote, que el Cohen Gadol, no podía pasar como, porque yo soy el sumo sacerdote, voy a entrar al lugar santísimo, de ninguna manera. Los levitas no podían llegar sino hasta cierto lugar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que aprender a niveles de arrepentimiento y que duchar de santidad. Así que si profanamos sitios, si pasamos a un nivel que Adonai no nos está permitiendo, el Mizkan nos enseña, para un momentito, por ahí no es por donde tienes que caminar. Y número 5, tienes que aprender que Adonai es el rey. Y si no aprendes esto, la gente dice hoy en día,
El rey, Yeshua, el rey de reyes y señor de señores, pero no entiende que está conectado con el templo, con el Mishkan. Y para aprender de Adonai, necesitas saber que Él es el centro de tu campo espiritual. El Emet. Si tú no entiendes esto, tú jamás vas a entender de Mishkan. Cuando tú vas a ver la cruz de Yeshua, tú vas a ver que la cruz de Yeshua perfectamente muestra el Mishkan. La forma como Yeshua fue crucificado, Él llevaba el Mishkan a la cruz. Vemos que estaba el pan de las propiciaciones, una mano, y estaba la menorá, la otra mano, ¿verdad? Y vemos que en la cabeza de Yeshua está el arca del pacto del testimonio. Vemos que aquí está la parte del altar del incienso, el corazón. Y luego vemos a los pies el lavacro y la parte del pectoral. Del lavacro y del altar del sacrificio. Eso está en la parte de abajo de los pies de Yeshua. Cuando nosotros vamos a entender perfectamente el estado espiritual de nuestro amado Yeshua, entonces diga conmigo, tengo mucho que aprender. Tengo mucho que aprender del Mishkan, así es. Y es muy importante allí porque, como lo decía la pastora Pili, miren, digamos, Apocalipsis capítulo 21, verso 22, nos está describiendo un poco acerca de el trono a venir. Y bueno, nos habla de una gran cantidad, una vez más, de detalles. Una vez más, a Dios sí le importan los detalles. Mucho. Claro, y nos dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, como vidrio. Y después nos dice, y no vi en ella templo, porque Adonai, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Wow. Ejad, ¿no? Ahí estamos hablando de Ejad, unidad, unicidad, siendo uno. Pero mira que aquí el verdadero templo es Adonai. Ahora, si nosotros entendemos entonces esto que acabamos de leer, es que una vez más, por eso las personas que nos dicen, no, yo solo leo la Torá, te estás perdiendo la mitad de todas las cosas porque Apocalipsis no está en la Torá. Entonces aquí tenemos que entender que la Torá, que tú crees como el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, te estás quedando con una gran cantidad de detalles porque Yeshua lo que vino fue a revelarnos lo que ha de venir. Entonces Juan capítulo 1 verso 1, basado en Revelaciones 21-22 que acabamos de leer, donde nos dice, Él es el templo. Claro. Aquí lo vemos en Juan capítulo 1 verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Que Él es parte de ese templo. Él es el templo. Claro, vino aquí como que parte de ese templo. Y es muy importante todo esto de lo que estamos hablando, porque aquí entramos en un tema muy importante que a lo mejor no hablaremos por muy largo tiempo, que es que Yeshua es Adonai, o sea, en el sentido de Ejad, que claro. Mira que lo acabamos de leer en Juan capítulo 21, verso 22, nos dice, no solo es el templo, sino que también el Cordero. O sea, Dios mismo, Juan capítulo 1, verso 1, nos habla acerca de ese Rey de bendición que es el templo adorado. Y para dar un poquito también ya de contexto a lo que estábamos hablando hace un poco anterior, en Juan capítulo 4, verso 21 al 23, acabamos de hablar en los versos anteriores para las personas que leyeron Juan capítulo 4 antes, hablando acerca de la mujer. Yeshua le dice, mira, ve, todo eso lo conocemos, y mira que ella le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Por la forma como tú estás hablando de algo muy importante, y yo he escuchado de esto, mira, y le dice, nuestros padres, ella hablando, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Yeshua le dice, mujer, créeme que ahora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación
viene de los judíos. Mas la hora viene, mira, escucha, hablando de Revelación capítulo 21, verso 22. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Ruach, es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese templo. Capítulo 21, verso 22 de Revelación. Él estaba diciendo a ellos, mira, va a haber un día donde no va a importar qué montaña, todas estas diferentes cosas, no que las montañas no sean importantes porque sí lo son, lo acabamos de ver en Monte Sinaí, pero Él está diciendo, mira, va a haber un día donde tú solo vas a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre será revelado a ti. O sea, literalmente lo que está diciendo, yo soy el templo y tú un día, si crees en esta promesa, ¿no?, me adorarás a mí en espíritu y en verdad. Así que una vez más, como decía el pastor Roberto hace unos minutos atrás, sí es importante que Dios se tomó todos estos capítulos para describir su tabernáculo. Y por eso la fiesta de Sukkot también es tan importante. Ahora, tomando esta pausa como hace la pastora, tomo esta pausa para decirte, si estas palabras de Sukkot, tabernáculo, todas estas cosas se te hacen tan raras, nos estás viendo por primera vez, encontraste nuestro video en YouTube, te quiero decir estas cosas. Escríbenos aquí al Ministerio de Israel Casa Integral para que te podamos entrar en el módulo 1. No te vamos a entrar en el módulo 4. No puedes. Tienes que entrar en el módulo 1 para que llegues al nivel del módulo 4 y literalmente lo que estamos hablando, por eso nos podemos mover en las páginas, porque podemos decir, mira, él dijo esto, pero estaba hablando con el contexto de esto. Y si no tenemos ese contexto de la variedad del versículo, nos podemos confundir y segundo, como lo digo yo, creamos nuestros propios midrash que desafortunadamente no están correctos. Claro nuestros propios midrash, opiniones basadas en emociones a veces y opiniones basadas en pensamiento humano, y cultural, pensamiento humano. Entonces estudia con nosotros para que podamos llevarte y que podamos entender ¿qué es la fiesta de Sukkot? ¿Por qué se celebra la fiesta de Sukkot de los tabernáculos? Porque Yeshua mismo habló acerca del tabernáculo y porque Él habló que Él era el templo, y eso es muy importante. Claro, es interesante que en el tema de Terumá vamos y estamos ya básicamente resumiendo un contexto bastante importante de este parashá. Nos habla de los utensilios del tabernáculo. Así es. Y dentro de los utensilios del tabernáculo los voy a mencionar. Hay 9. Recuerden que 9 es la palabra emet, que significa verdad. El primero es el arca. El arca, y de paso ese arca es el único utensilio que hasta el día de hoy no se puede construir. ¿Me explico? Es único, de tal manera que la única manera que este utensilio vuelva a su lugar es cuando lo encuentren. Es la única. Luego el número 2 tenemos la mesa del pan de la propiciación. 12 panes que obviamente están tipificando a las 12 tribus de Israel. Muy importante. El número 3, que es en oro puro. Y recuerden que los elementos que tenemos aquí en la ofrenda eran oro, plata y cobre. La conversión que es cobre, recuerden que es cobre y no bronce. En los Juegos Olímpicos hay medallas de oro, de plata o de bronce. Pero aquí la ofrenda terumá que se tomaba era la ofrenda de oro, de plata y de cobre. Y estos 3 elementos a su vez representan, si lo miráramos en el original hebreo, representan cada una de las 7 celebraciones o moedín de Levítico 23. En nuestros estudios de los años anteriores, vaya por favor a ellos, ahí están descritos en detalle. Número 4, la mesa del incienso. Esta mesa del incienso muy importante. La número 5 son las telas de colores y los querubines. La número 6 son las columnas, por favor, columnas. La número 7, las cortinas. Estas cortinas que cubren básicamente el concepto de lo que significa Torá
y cada una de ellas tiene unos colores determinados y están representadas también según la fecha o celebración de los Moedín, de las santas convocaciones. Recordemos que hay una cortina principal, que es la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. O sea, lo que conocemos como el Kodesh y el Kodesh Hashim. Ahora, el número 8 tenemos el altar, que hay que tener en cuenta que hay un altar externo, y este altar externo tiene que ver con las ofrendas, lo que llamamos los korbanot, los misbea. Y número 9, la cortina que cubre el perímetro externo del tabernáculo, toda la parte exterior. De esta manera quedaría entonces conformado el Mishkan. Ahora recordemos, el Mishkan tiene una puerta de acceso, obviamente hay una puerta de acceso. ¿Y qué nos dice en el libro de Juan, capítulo 10, verso 9? Dice, yo soy la puerta. Porque como mencionaban la pastora Pili y el pastor Camilo hace un momento, todo el Mishkan, todo el tabernáculo y todo el estudio que tiene el libro de Shemot sobre este tema tiene que ver única y exclusivamente ¿con qué? Con Yeshua HaMashiach. Amén. Ustedes en el argot evangélico, o nosotros en el argot evangélico, hemos escuchado mucho la palabra regeneración y la palabra, por ejemplo, purificación y la palabra salvación. Pero ¿sabías que nunca la hemos relacionado verdaderamente con el Mishkan? Ha sido el gran problema. Hemos separado las palabras en el Nuevo Testamento, en el mal llamado Nuevo Testamento, porque tampoco existe una palabra Nuevo Testamento, las hemos separado. Y nunca en la enseñanza se habían hecho una relación. Cuando el pastor Alfaro está diciendo los elementos del Mishkan, y está diciendo, y con Yeshua, ¿qué tal si en este momento nosotros le hiciéramos la relación para entenderlo? A ver, toma papel y lápiz y con un espíritu enseñable empieza a hacerle una auditoría a lo que te voy a decir. El pastor Alfaro dijo la puerta de entrada, ¿verdad? La cortina, que cuando se atraviesa el atrio al lugar santo, eso simboliza la salvación. Jesús es la puerta, ¿verdad? Juan 3:3 nos aclara la puerta de entrada de Jesús, ¿verdad? Ahora, el altar del bronce tipifica la regeneración del ser humano. Si no hay regeneración, no hay entendimiento de Torah. Esa es la ofrenda única por el pecado. ¿Quién lo hizo? Yeshua en la cruz fue la ofrenda perfecta por el pecado. Amén. Luego tenemos la fuente de bronce, que tipifica la purificación. ¿Qué es eso? La purificación de todos nuestros pecados. ¿Cómo se hace eso? A través de la tevilá, a través de un convenio. Amén. Vamos a ir a una pausa, pastora Pili, y regresamos con este parashá. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Bueno, entonces tenemos que luego en el lugar santo está el candelero de oro, que tipifica iluminación en Yeshua, enseñándonos que Él es la luz del mundo. Luego tenemos la mesa de los panes de propiciación, que era un símbolo de nutrición espiritual, ¿verdad? Y luego, ¿qué tipifica Yeshua? Tipifica que Él es el pan de vida. Luego tenemos el altar del incienso, que es el símbolo de la intercesión. ¿Y qué significa Yeshua? Que Él es nuestro intercesor por excelencia. Y luego vemos el velo, que el velo es el símbolo del acceso a Adonai. ¿Qué hace en Yeshua? Que Yeshua es el mediador entre nosotros con el Padre por la sangre de Él. Y luego tenemos el arca del pacto, que es el símbolo de representación. En Yeshua es la encarnación del Padre en Yeshua, el Ejad del Padre en Yeshua. Qué maravilloso, ¿verdad?
Así que yo creo que una de las cosas más tremendas que tenemos en la enseñanza de Terumá es decir, que Adonai nos pide que nosotros seamos obedientes cuando Él dice, traedme tu ofrenda con un corazón agradecido. Obedécele a Dios inmediatamente. Obedécele a Adonai completamente. Obedécele a Adonai continuamente. Ese es el llamado de hoy de Terumá. Y creo que ahí hay algo muy importante que necesitamos hablar en contexto a todo lo que estamos diciendo. Dios Dios quiere construir su casa, quiere morar, ¿no?, en un lugar aquí en la tierra, como lo hablamos, y quiere morar entre nosotros. Ahora, con ese entre nosotros también tenemos que hablar en un tema muy importante, porque mira que 1 Corintios capítulo 6, Pablo hace una conexión muy importante acerca de la santidad de ese templo y cómo nosotros somos parte de ese templo. 1 Corintios capítulo 6, verso 19, antes está hablando y está diciendo, oiga, no sean fornicarios, taritá, maldicientes, estafadores, porque no heredarán el reino de Dios. Y él está hablando y después hace una comparación al templo y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Claro. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, que este cuerpo que ustedes tienen ahora, que han entrado en convenio, que le han hecho una promesa a Adonai entre Dios y nosotros y Dios, hemos hecho un convenio, hemos hecho una promesa, Romanos capítulo 10, verso 9, y todas estas promesas extraordinarias. Mira que Pablo ahora dice, ustedes tienen que ser santos y ustedes tienen que vivir una vida de santidad, debido a que el cuerpo del Mesías corresponde al templo, como lo hablamos hace unos minutos atrás, y porque también sus discípulos son metafóricamente llamados su cuerpo, también se les llama colectivamente el templo del Espíritu Santo. Pablo simbolizó repetidamente a la congregación de creyentes como el templo de Dios, con el Espíritu Santo morando en su interior. Por ejemplo, lo acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, y leamos rápidamente 2 Corintios capítulo 6, verso 16, y una vez más Pablo dice estas mismas cosas. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo acabamos de leer. Pablo está usando esa conexión de Éxodo capítulo 25, está diciendo, oigan, vean ustedes, Dios mismo nos dijo, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, para aclarar un punto, Dios nos está diciendo, así como ustedes han hecho un convenio con Adonai, ustedes son ahora parte de ese templo. Ahora, ¿somos literalmente el templo de Adonai? Yo diría que no somos literalmente el templo, ¿no? Porque hay pecado, hay cosas indebidas en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y Dios es santo, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Porque muchas personas pudieran decir, no, es que yo soy santo, yo soy un pequeño Dios. Sí, podemos meter todas estas confusiones, como lo decíamos, propios midrash incorrectos adentro de ahí. Y no, lo que le está diciendo es que ustedes tienen que ser santos. Así como vimos que Dios se tomó 13 capítulos, que Dios hizo una montaña literalmente ser tan temerosa para un pueblo, Él nos está diciendo, así como yo soy santo, ustedes también sean santos, vivan una vida de santidad, porque ahora yo habitaré adentro de ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto no significa literalmente que somos un edificio literal en el que Dios debe ser reverenciado y adorado, significa que somos un lugar geográfico donde ha puesto su nombre, donde Él ahora su nombre está puesto adentro de cada uno de nosotros, donde Adonai nos ve por medio de Yeshua, de la sangre del Cordero del templo, y como creyentes nuestro templo no suplanta la legitimidad del templo en Jerusalén. Y esto es muy importante que quede grabado en este programa, porque lo he escuchado muchas veces.
No, es que ese tercer templo no se necesita porque ahora nosotros somos el tercer templo. ¡Qué No, horror! eso es teología de reemplazo y no tiene nada que ver con la palabra de Adonai. Por supuesto que no, mira que lo estamos leyendo, porque lo acabamos de leer en Revelación. Sí, Él será el templo, nosotros no somos el reemplazo del templo. Nuestro estado como templo es metafórico, es una idea. Sin embargo, la presencia del Espíritu de Dios, por supuesto, sí está dentro de nosotros, y que mora dentro de nosotros no es menos real que la presencia de la Shekinah del templo. Por eso Yeshua dice, el poder que Dios me ha dado a mí, yo les doy a ustedes, para que ustedes vayan también, hagan milagros, hagan grandes bendiciones, pero bajo el nombre de Yeshua HaMashiach. Y eso es muy importante. Maravilloso. Bueno, yo solamente quiero también cerrar dejando como mensaje ahora mismo que no se trata de una construcción humana, no se trata de una construcción de ingeniería. Amén. Con toda la ingeniería, con todos los planos, con toda la arquitectura y tecnología del momento, pero en medio de todo había un director, el Ruach HaKodesh, Yeshua HaMashiach, el Padre Hashem, dirige y puntualiza la importancia de este Mishkan, su función, su labor, su preparación, sus utensilios, los niveles, la presencia, la Shekinah del Eterno. Amén. Para que ahora haya una comunión del pueblo directamente, un VIP para con el Eterno. Como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 7, ustedes me van a hacer una casa para mí. Ni siquiera los cielos me pueden abarcar. Amén. Entonces, Muy importante. es algo en lo que todos podemos entender que esa construcción, Moshe tuvo la ocasión, el privilegio de poderla ver físicamente con el Padre Eterno, que fue su guía, y ahora le pide que se construya bajo su dirección en la tierra ese Mishkan, inicialmente portátil, movible, que posteriormente será el sagrado templo en la tierra de Jerusalén. Amén. Nosotros somos verdaderamente el Mishkan. Representamos al Mishkan de Adonai. Representamos el Mishkan. Amén. Si no hay Mishkan, no hay presencia, la Shekinah de Adonai del Eterno. Y necesitamos que haya presencia de Adonai. Cada uno de nosotros, a través de nuestro testimonio, a través del convenio, a través del guardar el convenio de Adonai, traemos la Shekinah de Adonai para que otros vean que la presencia de Adonai está con nosotros. Eso es traer el Mishkan a la presencia de cada persona que nos escuche. Mi llamado hoy es: te invito a estudiar Torah desde una perspectiva hebrea. Y te invito a estudiar sobre todo el Mishkan y el templo desde una perspectiva hebrea. Así vas a entender Hebreos 8, que vuelve y lo explica perfectamente con Éxodo capítulo 25, todo lo que significa el Mishkan en la vida del ser humano. Y para terminar, solo lo que estabas diciendo que representamos y que quede grabado en este programa, aunque ya se nos fue el tiempo. Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí vemos esa conexión de que el Espíritu Santo es nuestro sello, como lo decía la pastora, Sí. la presencia de la Shekinah que mora dentro de cada uno de nosotros, y como lo decía yo hace unos minutos atrás, Yeshua mismo nos dice: el mismo poder que me va a resucitar, el mismo poder que yo tengo, yo les doy, pero bajo mi nombre. Una vez más, somos siervos de Adonai, y como lo decíamos al principio, se llevan verdaderamente siervos para poder construir este cuerpo de Adonai, lo que estamos hablando del templo, del tabernáculo. Así que cada uno de nosotros en este parashá necesitamos aprender que que Adonai es santo, que Adonai le dio este tabernáculo a Moshe, al pueblo, pero Moshe lo vio primero en el cielo. Así que no fue construido de ideas humanas, de diseños humanos, sino que fue construido de los Con diseños mente celestial. de una mente
celestial. Y tercero, de que cada uno de nosotros representamos el verdadero Mishkan y que un día estaremos frente a frente, como lo leímos en Revelación, Apocalipsis capítulo 21, verso 22, viendo el verdadero templo sentado y también el Cordero de Adonai allí. El Cordero que ha quitado todo el pecado del mundo. Baruch Hashem. Bueno, yo quiero ya cerrar despidiéndome con un datico curioso. La construcción del arca utiliza 13 versos. La construcción de la menorá Hermoso, utiliza los 10 atributos. versos. Y la construcción de la mesa utiliza 8 versos. Y esto nos da un total de 13 versos. Cuando vamos a Bereshit, la construcción y todo lo que tiene que ver con luz, 31 luminarias, nos da 31 versos, perdón, gracias. Gracias por la corrección. Nos da un total de 31 versos en lo que es construcción del arca, la mesa y la menorá. Amén. Y en el libro de Bereshit, la construcción de lo que tiene que ver con luz, luminarias, el sol, la luna, las estrellas, también nos indica 31 versos. Amén. No, Algo qué maravilloso hermoso. que significa luz. Esto es lo que trae el Mishkan sobre nosotros, la luz, y el Eterno dice, yo soy la luz. Me Amén. marcaste con esa Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias por Baruch acompañarnos. Este es el tiempo de Parachá en familia. Para la familia. Muy bien. Shabbat Shalom para ti. No Shabbat olvides Shalom. suscribirte. Amén. Shabbat Shalom, bendiciones. Será hasta la próxima vez, si el Eterno lo permite. Shabbat Bendiciones. Shalom. Bendiciones. Israel, Adonai, Elohim.